Hermano, muy buenos días. Señor les bendiga. Con un día hermoso. Estoy seguro que o si es lluvia, o si es brisa, Gloria o a si Dios. es sol, por todos tenemos que estar agradecidos al Señor Dios Todopoderoso. Venimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a compartir el pan de vida, el agua de vida, Gracias a Dios. el amor íntimo del Señor, la felicidad de Él, la gloria de Él, que es la unidad en el amor, en el respeto. Dios les bendiga muchísimo a los hermanos en diversos lugares donde nos están recibiendo esta hermosa palabra por ya unos cuantos días, semanas y meses ya. Bien, hermanos, vimos ayer, concluimos con la hermosa carta, la epístola a los Efesios, en la ciudad de Éfeso, una ciudad opulente, muy próspera, y allí esa iglesia estaba padeciendo de una debilidad, que habían olvidado el amor de los amores, el primer amor, la compasión por las almas, lo habían olvidado. Cristo se ofrece de que persistan hasta el final, haciendo la obra que les ha sido encomendada y les tiene preparado el estar con Él en el paraíso. Amén, gloria a Dios. Él no es mentiroso, ni hombre para que se arrepienta. Bendito sea Dios Padre Celestial, y la continua, intensa pasión que Pablo recibe lo lleva desde la cárcel. No se sabe si es de Roma, Cesarea o el mismo Efesio, que él estaba preso. Y manda esta carta porque recibió noticias de una iglesia que él había sido promotor, una iglesia de Cristo. Los filipenses, en la ciudad de Filipo, una ciudad que había sido la capital de Macedonia. Estaba en un lugar estratégico, en el centro de una ruta que dividía el este y el oeste del imperio de Macedonia. Esta carta ocurrió en el año 62 y imagínense lo que recibió Pablo a sus oídos, que se estaban agarrando por las greñas, y discúlpenme el antropomorfismo que hago de nosotros mismos, de nuestra naturaleza. ¡Wow! Tremendo. Y nada más ni nada menos, era un espectáculo de dos mujeres que se habían llevado por los moños en la iglesia. Y aquí el Espíritu de Dios, de una manera maravillosa, si hablamos de antropomorfismo, también tenemos que hablar de angelical, celestial, de cómo Dios no nos privó de los tesoros para ser traídos a la tierra y poder brillar como verdaderos hijos de Él, que podamos ser alentados. Esta carta de los filipenses, aún la introducción es tan preciosa, porque él preso, ¿verdad? Y dice, Pablo y Timoteo, tenía ya a Timoteo ahí al lado en la cárcel, que lo había ido a visitar probablemente, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos. Habían varios que estaban en el lugar de preeminencia del ministerio, y diáconos.
había una organización allí en esa iglesia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a la sustancia a causa del tiempo. Y como hombres de Dios que lo único, y mujeres de Dios, que lo único que tenemos instrumento es acudir a la fuente del poder. Así es, amén. Y en el versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Wow, aquí va completamente, sí. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Que abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Cuando habla de ciencia verdaderamente. Todos los recursos que se te han puesto a ti como profesional, como entendido de X disciplina, apeles a ello, lo bueno, porque hay cosas buenas. La inteligencia ha sido creada por Dios. Contrario, hay un extremo de gente que no se ha educado, y cuando tú le hablas con muchas palabras, ellos ahora dicen palabrerío, uy, y dicen, una vez que un hombre me dijo: yo no sé lo que usted está diciendo, pero en el nombre de Cristo yo me retiro. Bueno, lo respetamos. El Señor no se había educado y quizás algunas palabras como que le fueron muy ajenas y extrañas y podrían decir algo contrario a Cristo, pero no. Y aquí nos dice en ciencia y en todo conocimiento, por supuesto conocimiento de la palabra de Dios, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Sigue más adelante en el versículo 12: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. La misma adversidad que Pablo estaba sufriendo, prisiones y cadenas y falsas acusaciones, hizo que el Evangelio se regara, se propagara a través de todo el pretorio. Cuando se habla pretorio, se habla de una estructura gubernamental, política. Allí se supo de Pablo. Y sabe, él estaba allí, y en vez de acusarlo y decirle, hay una parte de Filipenses que merecen ir al infierno. Y es que se había dividido la iglesia. Habían aprovechado que Pablo, que la había fundado, aprovechaban para armar más alboroto. Que el causante de los alborotos era un tal Pablo y sus seguidores. Y a todos los demás, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esta adversidad no detuvo a los cristianos. Esto fue una pasión tremenda, de manera mayor, más encendida y con más razón a predicar a Cristo. Así es, amén. Habrá más a hablar la palabra sin temor. Cuando tenían la amenaza de ir a parar como con Pablo, más todavía se propagaba el Evangelio. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otras de buena voluntad.
no se parece a nada distinto a lo de hoy en día. Porque hay muchos que andan echándole pelos, ¿verdad?, a los que andan predicando el evangelio puro. Sí, Señor. Y porque le están cerrando las iglesias, porque no están recibiendo el beneficio. Y siempre hay una razón. Es porque la ambición nuestra de poder, la ambición de tener la hegemonía, la supremacía. Y dicen que en ausencia del gato los ratones están de fiesta. Y en esa circunstancia se desarrolla todo este drama. Pero qué oportunidad tan preciosa la del Espíritu Santo usando a Pablo para traernos la figura celestial, la analogía, la perfecta solución para una iglesia que la necesitamos con el Espíritu de Dios y no con las almas de los hombres, ni la palabra de los hombres, Sí, ni la Señor. contienda, ni la lucha, ni los vanos objetivos del hombre. Santo Dios. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Wow. ¿Cuántos usan el lugar del púlpito para traer desarmonía, para traer división, para traer acusaciones, Uy, sí. falsas acusaciones de los que están predicando en amor y de los que ellos tienen envidia, de los que el Espíritu Santo está reposando sobre ellos, de los que están ungidos, Sí, Señor. pero son una amenaza para los proyectos, para la agenda de ellos, del Gloria a Dios. club social que quieren convertir a la iglesia, de desvirtuarla con falsas promesas Sí, Señor. que no ayudan a los hogares, que no ayudan a los hijos, que no ayudan a la comunidad y mucho menos a la nación. Sí, Señor. Amén. Ayudan a los vientres de ellos. Esos son los que están en contención. No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Convenía que Pablo estuviera más tiempo dentro de la cárcel, que no regresara, que lo liquidaran. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Cuántos estamos por el amor? ¿Por cuántos estamos promoviendo a Cristo como la salvación, como la vida, como la sanación, como el pan de vida, como el agua de vida? Aleluya. Por amor, porque entre la armonía en los hogares, Así es. porque venga la unidad, porque venga la sanación de las adicciones, porque venga la sabiduría a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestra descendencia, que el legado llegue hasta el cielo cuando nosotros entremos en la dignidad de haber cumplido con las obras de justicia que nos ha sido encomendada. Ese es el amor. Gracias, Señor. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aún los perversos, que con razones distintas al evangelio, al amor de Dios, están sentados en un púlpito, no les queda otro remedio que hablar de Cristo y se esté propagando al Cristo. Esto es lo que quiere decir Pablo. Que bueno, se complace que de todas maneras se está hablando es de Cristo. A pesar de que hay razones equivocadas, que algunos están con las razones equivocadas. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Lo sabemos hoy en día. Él en ese momento asumía, pero era incierto.
pero por las oraciones, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Se acuerdan? Los lomos ceñidos con la verdad y el pecho cubierto con la justicia. Este varón de Dios, este hijo de Dios, estaba promoviendo la verdad y su cimiento era la verdad. Él era un ciudadano romano. A él no lo podrían tocar con mucha ligereza. Además era un hombre lleno del Espíritu, pero también era conocedor. Mire que nos habla, ¿verdad?, de todo conocimiento. Él era conocedor. Conocedor de la ley de los hombres, conocedor de la ley de Moisés y conocedor de la ley de los romanos. Dios usa a favor del evangelio, a favor de la iglesia, hombres que vengan a la iglesia doctos. Los quiere completos en el espíritu, pero que no tengan menosprecio por la ciencia, que es hermana de la sabiduría. Amén. No temas, hermano, no temas, amigo, que si hay alguien que domina una disciplina, médico, banquero, administrador, aún disciplinas que podríamos estar confundiendo que no son de Dios. La inteligencia es de Dios. Dale aceptación y apertura. Dios usó a Pablo, al joven Saulo, que estaba diezmando a la iglesia. Lo usó con gran sabiduría divina. Él supo a quién tocar, a quién derribar del caballo, a quién cegarlo. Gloria a Dios. Y depender del Espíritu Santo para siempre, su vida. Gloria a tu nombre. Esa es la diferencia, hermano. No menospreciemos lo que Dios trae de gente docta. Gloria a tu nombre, Cristo. Bueno, conforme a mi anhelo, esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, aquí viene su famosa expresión para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, está tan explícito, tan maravilloso el rayo de luz, de que como para nosotros el vivir es Cristo, porque es un placer vivir. Eso no lo sabe el mundo. Santo Dios. Ya un hombre llegó a predicar el evangelio, mi madre creyó y hasta los que servían en mi casa vinieron al evangelio. Y era un hombre con un carro lleno de huecos por el óxido y yo lo despreciaba mucho, porque yo esperando tomar la cerveza, no es lo que me montaban, era un servicio. Ay, 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 ay. Entonces, el vivir en Cristo es una excelente ganancia, porque a pesar de que vayamos aún ricos, clase media o pobre, yendo a través de la adversidad, puedes experimentar la paz y hasta no perder la armonía, la serenidad del guerrero, del adiestrado para la lucha, no la pierde. Ese es el placer de vivir. Él estaba en cadena y dice, porque en mí el vivir estaba vivo, ¿verdad? Es Cristo y el morir es ganancia. No los vamos a saber qué es lo más apreciado. Eso es, wow, el tesoro más grande que Dios nos ha dado en su gracia y misericordia, que nos ha provisto el camino a lo especial, a lo íntimo con Dios, y nos ofrece la ganancia de venir, que no terminó,
la vida, que la memoria se borró, que no hay más familiares a que amamos, que no los vamos a seguir amando, sino que tristemente termina en una tumba. Pero ahí un hermano me decía, ingenuamente, me tiró una pregunta que no la esperábamos, pero cuando tú estás preparado en el Espíritu, Él pone palabra, Él trae los eventos. ¿Será que cuando mueran ya no habrá más memoria? Pero bien, inmediatamente vino la memoria de la transfiguración de Cristo ante sus discípulos. Eran 2 discípulos, y apareció Elías y apareció Moisés, y fueron identificados como ellos. Quiere decir que hay el carácter, la personalidad, la memoria no es borrada. Y hay otro ejemplo más que Cristo trae en cuanto a una viuda de quién era que iba a ser el esposo en el cielo, porque había tenido 7 y lo habían enterrado. Y el Señor le dice, bueno, ya van a ser como los ángeles, que no se dan en matrimonio, pero existe la persona, la memoria, el amor, eso existe en el reino de los cielos. Así que para morir es ganancia, porque tendremos un nuevo cuerpo glorificado, porque veremos a Cristo, veremos a los grandes y a los modestos, nos sentaremos con ellos, y la vida, el amor, la unidad, la plenitud del Espíritu de Dios será el placer más grande de morir si nos toca, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¡Ay, tremendo pastor! Corazón de pastor. ¡Wow! Tremendo. No solo era un apóstol sembrador, sino que era un pastor que Dios había puesto entre esta gente. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Eran niñitos ahí jalándose por los moños y confiado, y esto no solo para la iglesia, es para la pequeña iglesia dentro de la familia. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros por vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Y esto de Dios, perdónenme, hermano, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación. Para los que están predicando la sana doctrina, para quienes están predicando a Cristo, para quienes están predicando la unidad, es salvación, y esto es de Dios. En esa paz es donde nosotros tenemos que fundamentarnos, arraigarnos, anclarnos. Las sandalias que tienen los ganchos para arraigarse cuando estás combatiendo, y lo apretado, lo ajustado de las sandalias del soldado romano, ahí es donde tiene que anclarse, con el apresto del Evangelio, el verdadero Evangelio. Amén, gloria a Dios. No el Evangelio del billete, ni de la vanagloria, Santo Jesús, ni de la articulación del verbo Gloria para pelear, para contender. Gloria a tu nombre, Jesús.
porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La misma razón que por la cual Pablo estaba sufriendo la prisión. Viene algo extraordinario en el capítulo 2. Y voy a ir directo. ¿Cómo estamos de tiempo, preciosa mujer? 7. Vamos a hacer las 7. Mañana vamos a abundar sobre este capítulo 2. Vuelve a enfatizar en el versículo 2, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, uno solo. Una familia es uno, sintiendo una misma cosa, sintiendo el amor de Cristo. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Tremendo eso. ¿Cómo puedes tú estimar a los pequeños en la iglesia como superiores a ti? Wow. No ceden el puesto del carro principal para el cura o para el pastor. Porque viene predicando. Debería ser para los más humildes, para los más necesitados. Gloria a Dios. Antes bien, como Cristo tomó un recipiente y se puso el trapo que se ponían los sirvientes, Gloria a Dios, Señor. Él no se aferró a sí mismo sabiendo que era Dios, sino que tomó el lugar de servicio. Él vino a servir, Gracias, mi rey. no a que le fuéramos servidos. Gracias, papá. Mirando a cada uno por lo suyo propio, sino por lo cual también por lo de los otros. Has mirado por tu servicio. Has mirado por tu empleado. Has mirado por el más necesitado de tus hijos. Sí, Señor. Si él está padeciendo de soledad, cautivo, de cualquiera que sea la adicción, el problema que tengo, has hecho una cita con él, considerando verdaderamente superior, no reforzando su problema. Sí, Señor. Cristo vino a eso, a buscar lo que se había perdido. Y de esto se trata, y mañana seguiremos en el Espíritu, Gloria a Jesús. tratando esta hermosa palabra para los Gracias, filipenses. Señor. Gracias, Los amo en Padre. Cristo. Shalom. La paz del Señor se mantenga entre nosotros mientras que nos volvemos a encontrar mañana. Los amo.